Bueno, el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de micros, ¿de acuerdo? Entonces, a través de módulo Bluetooth, de acuerdo, vamos a trabajar comunicación serial a través de un celular, ¿sí? Que va a ser este en nuestra simulación. Voy a controlar el encendido y el apagado de estos dos servomotores, ¿de acuerdo? Y también a través de mi celular voy a controlar, ¿sí? El movimiento, ¿sí? Los grados de acuerdo de rotación de estos dos servomotores. ¿Sí? Estos dos servomotores van a tener, ¿sí? Una posición inicial de 0 grados y una posición máxima de 180 grados, de acuerdo. Y también posteriormente a visualizar a través de esta LCD, ¿sí? Voy a visualizar los pasos que debo realizar para yo poder controlar estos dos servomotores, ¿sí? Entonces vamos a tener un menú, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces este menú me dice que para iniciar oprimir la tecla uno. Entonces cuando en mi celular oprimo la tecla uno, simplemente voy a darle inicio, ¿sí? A nuestro proyecto. Posteriormente, cuando oprima la tecla 2, voy a salir de mi proyecto o simplemente voy a ir a home. Entonces, ¿qué quiere decir a home? Entonces, nuestros servomotores tienen una posición inicial de 0 grados. Entonces, cuando yo prima 0, simplemente voy a ir a home. Entonces, si digamos mis servomotores están en una posición de 30 o 40 grados y yo primo 0, pues el home los va a hacer ir a 0 grados, ¿sí? Y posteriormente también voy a salir, ¿sí? Voy a volver por sí al menú principal, ¿sí? De mi proyecto y va a aparecer en la LCD. Aquí tenemos la ecuación, ¿de acuerdo? Para obtener, ¿sí? Los grados deseados, de acuerdo a la cantidad de grados que yo quiero trabajar. Y posteriormente aquí tengo una tabla de posiciones, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando primo la tecla 2 voy a tener 30 grados, cuando primo la tecla 5, 120 y así sucesivamente. Entonces no es nada por el momento, entonces simplemente empezamos a mirar nuestro código. Es un código bastante sencillo, ¿sí? Pero es un poco extenso. Entonces, principalmente ustedes ya conocen esto. Vamos a incluir dos librerías, que es la Studio.h y la Stream.h. Vamos a decirle que vamos a trabajar un oscilador interno de alta frecuencia. Vamos a apagar el perro guardián. No queremos que se reinicie nuestro pic. Y posteriormente lo que vamos a hacer es decirle que no vamos a programar en bajo voltaje. Posteriormente vamos a definir la frecuencia de nuestro cristal interno, que van a ser 8 MHz. Y vamos a definir, bueno, estas variables no son necesarias, ¿sí? Pero bueno, dejémoslas aquí. Vamos a definir, ¿sí? Cuatro variables de tipo tiempo, una de 100, una de 50 y dos de 100 milisegundos. Entonces ya tenemos las constantes, ustedes ya conocen estas constantes de nuestra LCD, ¿de acuerdo? Son las que vamos a trabajar para ir configurando nuestra LCD. Y lo mismo, ¿sí? El enable de mi LCD lo voy a tener en el pin E0 de mi PIC y la selección de registro, ¿sí? Lo voy a tener en mi pin E1, ¿de acuerdo? De mi LCD. Bueno, entonces estas ya son variables o funciones auxiliares que ustedes ya conocen y estas van a ser todas las variables que yo iré a trabajar a través de mi código. Entonces principalmente miremos que tenemos una función auxiliar, principal, perdón. En la función principal estamos llamando a esta función auxiliar llamada settings. Aquí tenemos settings y lo que vamos a hacer con settings es darle más configuraciones a nuestro PIC y hacer unas funciones, ¿sí? Iniciales. Entonces, principalmente con Oscom voy a decirle que voy a trabajar un oscilador interno de 8 MHz. Con Adcon 1 voy a decirle que todos los puertos van a ser digitales, de acuerdo con la misma referencia de alimentación de nuestro PIC. Y posteriormente lo que yo voy a hacer es simplemente que el puerto D, puerto E, puerto A y puerto B los voy a utilizar como una salida. Y las salidas, ¿sí? De acuerdo a los puertos que voy a trabajar, todas las voy a inicializar en cero, como lo pueden ver, ¿sí? Van como de a pares, ¿de acuerdo? Como pueden ver, en el puerto B va a ser salida y el inicio en cero. En el puerto B va a ser salida y la inicio en cero. ¿Listo? Ahora, posteriormente yo voy a hacer las configuraciones iniciales de nuestra LCD. Entonces simplemente aquí, ¿sí? Lo que ya conocen esta constante, pues simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a imprimir de manera incremental, ¿de acuerdo? Sin corrimientos. Voy a decirle que encienda el blinking, que encienda el cursor y que encienda el display de nuestra LCD. Posteriormente también voy a darle otra configuración y es decirle a la LCD que voy a trabajar las dos líneas de la LCD y vamos a trabajar 8 datos, ¿de acuerdo? Y posteriormente voy a limpiar lo que yo tenga en mi LCD. Entonces vamos a esperar un retardo de 100 milisegundos y voy a llamar a mi primera función auxiliar llamada dato. Entonces busquemos a dato rápidamente.
dato. Entonces simplemente voy a empezar a imprimir, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo voy a empezar a imprimir se llama dato, ¿de acuerdo? Ustedes ya saben cómo voy a imprimir. Lo que voy a hacer es imprimir, ¿sí? O voy a recorrer un vector a través de un for, y ese for, ¿sí? Lo que conforma ese vector lo voy a ir llevando, ¿sí? De uno en uno a nuestro write LSD. Entonces aquí lo tenemos. Aquí dice, ¿sí? Que voy a imprimir, ¿sí? El text. Listo, miremos que tenemos en text. Entonces en text voy a imprimir lo siguiente. Aquí está, aquí tenemos text. Entonces text va a ser un vector, ¿sí? De 40 caracteres, o un string de 40 caracteres, que dice bienvenidos a mi proyecto de micros 2020. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, después de llamar a dato, ¿sí? Voy a esperar otro retardo de 10 milisegundos y voy a llamar otra función auxiliar llamada inicio. ¿De acuerdo? Entonces miremos qué dice en inicio. Inicio. Vamos a buscar inicio al final. Como pueden ver es un código largo. Entonces con inicio, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a hacer un... ¿sí? Voy a ir recorriendo hacia la derecha, o hacer un recorrimiento, perdón, hacia la izquierda, ¿sí? Voy a hacer un desplazamiento hacia la izquierda en mi LSD. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un corrimiento hacia la izquierda en mi LSD. ¿Cuántas posiciones? De acuerdo a este for. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos recapitulando. Entonces, simplemente ya saben que voy a imprimir bienvenidos a mi proyecto 2020. Listo. Aquí imprimo bienvenidos a mi proyecto de micros 2020. Espero un retardo. Y con esto voy a hacer un desplazamiento hacia la izquierda de 20 posiciones, que eran las de 27 posiciones, perdón, que eran las posiciones que yo tengo acá a través de este for, ¿sí? Hacia la izquierda. Esa posición va a ser de uno en uno, ¿de acuerdo? Entonces simplemente voy a hacer desplazamiento. Entonces cuando empiece a hacer ese desplazamiento, ¿sí? Va a tener un retardo y va a llamar a inicio. Listo. Después de ya haber imprimido y haber hecho el desplazamiento, ¿sí? Voy a esperar, ¿sí? Un retardo de 200 milisegundos y voy a limpiar toda mi LCD. ¿De acuerdo? Después de yo haber limpiado todo lo que tengo en el LCD, voy a llamar a print data LCD. Listo, busquemos a print data LCD. Print data LCD. Bueno, ustedes saben que pues simplemente ya ahorita les muestro cómo están declaradas, ¿sí? Estas variables, estas funciones auxiliares, perdón. Entonces print data LCD, entonces me va a posicionar en la primera línea de mi LCD y voy a recorrer otro texto, voy a imprimir otro texto, ¿de acuerdo? ¿Qué texto voy a imprimir? Ustedes ya saben que así se imprime un texto. Entonces, ¿qué texto voy a imprimir? Simplemente voy a imprimir esto para iniciar. ¿Listo? Voy a imprimir en la primera línea. Después de haber imprimido esto y hacer el corrimiento, voy a imprimir en la primera línea para iniciar. Después de haber hecho esto, ¿qué es lo siguiente a hacer? Simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a esperar otro retardo y voy a imprimir otra vez, ¿sí? Voy a imprimir print dati. Lo mismo, aquí está print dati, ¿sí? Lo mismo, ya no voy a recorrer el text 1, sino el text 2. Voy a imprimir el text 2. ¿Y qué está en el text 2? Pero, ojo, voy a imprimirlo, eso, perdón. En el text 2 me voy a posicionar ya no en la primera línea, sino en la segunda línea de mi LCD. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué voy a imprimir en la segunda línea? ¿Qué voy a imprimir en la segunda línea? Pues sencillamente esto. Ingrese el dato número 1. Entonces, recapitulemos. Voy a imprimir, ¿sí? Esto, ¿de acuerdo? En mi primera línea y voy a hacer un corrimiento. Pues ¿para qué hago el corrimiento? Pues para que yo pueda ver todo el texto, ¿de acuerdo? Después de haber hecho el corrimiento, simplemente voy a imprimir en la primera línea para iniciar y después voy a imprimir en la segunda línea, ¿sí? Ingrese el número 1, ¿de acuerdo? Esto es todo lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En LCD. Posteriormente voy a hacer las configuraciones iniciales ya de mi comunicación asíncrona, ¿de acuerdo? Y le voy a decir que el pin RC7 va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? Este pin de acá, RC7 igual a 1. ¿Por qué RC7 es igual a 1? Simplemente porque por aquí van a ingresar los datos, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser una entrada, por eso le colocamos igual a 1. Es decir, por aquí van a ingresar los datos de mi celular,
¿sí? Y posteriormente voy a decirle que RS6 va a ser una salida. ¿Por qué una salida? Sencillamente va a ser una salida porque por aquí voy a transmitir datos, es decir, van a salir datos. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, después de haber hecho eso, recuerden que estamos haciendo las configuraciones de nuestra comunicación asíncrona. Después de haber hecho eso, simplemente yo voy a empezar a configurar, ¿sí?, el registro SPBRG. ¿Qué me permite hacer este registro? Bueno, simplemente yo voy a configurar la velocidad de transmisión en baudios, ¿de acuerdo? Recuerden que vamos a trabajar una velocidad de 9600 baudios, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a trabajar una velocidad de 9600 baudios, pues simplemente voy a colocarle este valor, ¿sí? Según, pues, la fórmula de nuestro datasheet. Y posteriormente de haber configurado la velocidad en baudios, voy a configurar el registro de recepción de datos, ¿sí?, que es este RSZA, ¿sí? Con este valor simplemente lo que voy a decirle es que voy a habilitar el puerto serial. ¿Qué quiere decir el puerto serial? Que estos ya no van a ser pines normales, digitales, ¿no?, sino que van a ser seriales, ¿de acuerdo? Para la comunicación serial. Y posteriormente simplemente voy a habilitar la recepción de datos, ¿de acuerdo? Entonces habilito el puerto serial y habilito la recepción de datos. Entonces vamos a configurar, perdón, las interrupciones periféricas, ¿de acuerdo? ¿Por qué periféricas? Pues porque la comunicación serial es un periférico. Entonces voy a habilitar, ¿sí?, la interrupción global, voy a habilitar la interrupción periférica y voy a habilitar lo que es la interrupción, ¿sí?, de recepción de datos. ¿Qué quiere decir esta interrupción? Que apenas, ¿sí?, haya un dato ingresando en este puerto, esa bandera se va a colocar en 1, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir la interrupción de recepción de datos, ¿de acuerdo? Y pues obviamente recuerden que todas las banderas las limpiamos por software. Entonces, hasta ahí acabaría nuestra función settings, ¿de acuerdo? Esto ustedes ya la conocen, son funciones auxiliares de mi LSD, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues simplemente lo siguiente es empezar a mirar lo que tenemos en la función de interrupción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos nuestra función de interrupción. Entonces, siempre recuerdo que vamos a empezar a jugar con la bandera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a iniciar un if, ¿de acuerdo? Con el if vamos a empezar a jugar con la bandera. Entonces simplemente le estoy diciendo que si la bandera de recepción de datos es igual a 1, ¿cuándo va a ser igual a 1? Pues cuando escuche un dato. Listo. Hagamos un ejemplo. Él escuchó un dato, la bandera se coloca en 1, ¿de acuerdo? Ese registro está en este buffer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va a estar ahí. Digamos, yo envié un 1, la bandera se coloca, bueno, yo envié una letra A, ¿sí? La bandera se puso en 1. El dato A que yo envié está guardado aquí. Él necesita que alguien lo reciba, ¿sí?, que alguien lo desocupe. ¿Cómo yo hago eso? Pues lo guardo en otra variable, ¿de acuerdo? Que es esta variable A, ¿de acuerdo? Esa variable A simplemente es una variable que me va a permitir a mí, que es tipo un signed charge, que me va a permitir a mí almacenar ese dato. Listo. Después de que yo almacene ese dato, la bandera se va a colocar igual a 0. Pero antes de colocarse igual a 0, simplemente voy a tener una lista de condicionales que me van a permitir saber qué dato ingresé y ese dato que va a ejecutar en mi pick. Entonces simplemente vamos a seguir el siguiente ejemplo. Entonces recuerden que vamos a imprimir primeramente esto. Listo. Vamos a terminar en ingrese el 1. Listo. Posteriormente ya escucho un dato y ese dato va a ser igual a 1. Entonces voy a aumentar una variable tipo entera. ¿Sí? Vean mis variables aquí. ¿Sí? Estas son todas las variables que vamos a usar. Tipo entera, que se llama f, ¿sí?, y va a incrementar cuando el dato que yo envié sea igual a 1. ¿Sí? Entonces listo, él incrementa. Después de que f es igual a 1, listo. Como incrementó una vez, va a incrementar de una vez, incrementó de una vez, entonces va a entrar a este if y me va a llamar esta función auxiliar llamada valor. Entonces por aquí tenemos a valor, aquí tenemos a valor. Entonces, ¿qué va a ser valor? Valor me va a limpiar mi LSD, ¿de acuerdo? Va a limpiar lo que teníamos en el menú, va a esperar un retardo y voy a guardar con esta función sprintf, ¿sí? Voy a guardar este string aquí en esta variable, ¿de acuerdo? Recuerden, aquí tenemos nuestras variables. Aquí tenemos nuestras variables, buffer,
¿de acuerdo? Entonces voy a guardar este string aquí, simplemente voy a guardar este string, ¿sí? Ingrese la letra, voy a guardarlo en buffer 1 y del servomotor lo voy a guardar en el buffer 2, ¿de acuerdo? Va a esperar un retardo y voy a llamar otras dos funciones auxiliares. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente ya recuerden que de esta manera yo imprimo datos. Entonces, ya no vamos a recorrer un texto que tengamos arriba, sino vamos a recorrer lo que hayamos guardado en buffer 2, que sería este texto, y en buffer 1, que sería en este texto. Entonces, lo que voy a hacer principalmente en inicio, simplemente voy a posicionarme en la primera línea, ¿sí? Y voy a ir a imprimir lo que yo tenga guardado en buffer 1, que va a ser ingrese la letra. Después, lo que voy a hacer es simplemente voy a posicionarme en la segunda posición, en la segunda línea de mi LCD, y voy a imprimir o voy a recorrer lo que ya tengamos guardado en buffer 2, ¿de acuerdo? Entonces, después de que yo ingrese el 1, que es para iniciar, recuerdan, me va a aparecer este texto, por favor, o ingrese la letra del servomotor. Listo. Después voy a esperar un retardo y mi variable, una variable de tipo entera que se llama b1, va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? b1 va a ser igual a 1. Listo, entonces sigamos, listo. Ya llamé a valor, listo. Entonces ya ejecutó lo que tenía valor. Entonces, como lo último que imprimí es ingrese la letra del servomotor, entonces voy a empezar a ingresar letras, ¿sí? El usuario va a ingresar una letra, ¿sí? De acuerdo como esté marcado nuestro servomotor. Por ejemplo, el servomotor 1 está marcado con la letra A y el servomotor B está marcado con la letra B. Por eso le dice ingrese la letra. Listo. Si yo ingreso que la letra A, quiere decir que voy a empezar a trabajar con el servomotor A. Entonces lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente. Listo. Es A. ¿De acuerdo? Entonces después de haber sido A, ¿sí? Entonces listo. El dato que yo envié es igual a A. Listo, es igual a A. Pero entonces ya B es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que como B es igual a 1, ¿sí? Entonces quiere decir que ya me mostró este anuncio, ¿sí? Para poder yo ingresar la letra A, primero debe haber aparecido en mi LCD este anuncio, ¿sí? Para así no saltarme pasos o ignorar al menú. Entonces eso es lo que voy a decir. Cuando entonces ingrese la letra A y ya aparezca el menú o el paso siguiente en mi LCD, el paso que me dice qué paso debo seguir, va a ser igual a 1, simplemente va a ejecutar este else if, ¿sí? O sea, si no es 1, si no es A y ya apareció el siguiente paso que es ingrese la letra del servomotor, entonces haga esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a encender un LED, ¿sí? Que va a ser el LED que me indica que mi servomotor A se encendió, ¿sí? Que voy a trabajar con ese servomotor. Y posteriormente lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a apagar el LED, ¿sí? Que está conectado a este puerto, el LED de el servomotor, ¿sí? ¿Por qué? De mi servomotor B, ¿de acuerdo? Aquí están los LEDs, ¿sí? RB0 y RB1. ¿Por qué? Si yo inicio con A, entonces listo, él se encendió y se va a encender el LED. Y después le digo, no, ya no pase A, sino cambia a B. Entonces él no puede quedar encendido, yo lo debo apagar. ¿Listo? Entonces ahora va a quedar encendido. Ahora si yo estoy en B y quiero pasar a A, pues primero apago este y después enciendo este. Eso es lo que voy a hacer en esta línea, ¿sí? Y B igual a 0, bueno, B igual a 0 es para un corrimiento que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora voy a guardar, ¿sí? Ahora en buffer 1 y en buffer 2, que ya lo habíamos visto, estos textos, ¿sí? Ingrese, digo el servo A, porque estoy en el servo A, inició. Ahora ingrese la posición, listo. Después de que yo haya ingresado la posición, ¿sí? Es decir, que esto lo voy a ir a imprimir. Después de haber yo guardado estos textos en buffer, pues los voy a imprimir, ¿de acuerdo? Recuerdan, inicio 1 y inicio 2, yo imprimo lo que tenga en buffer, ¿sí? Por aquí, se me perdió, inicio 1, inicio 2, ¿sí? Recuérdenlo muy bien, en inicio 1 imprimo lo que tenga en buffer 1, inicio 2 imprimo lo que tenga en buffer 2, ¿de acuerdo? Entonces simplemente después de eso, ¿sí? B va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? B igual a 0, listo, ya no puede volver a pedirme otra letra.
¿Por qué? Porque cuando ya tengo b igual a 1, pues puedo ejecutar esto. Entonces, como va a ser igual a 0, así yo prima cualquier letra, pues no va a volver a entrar, simplemente va a entrar a las dos letras que yo le di. Listo. Posteriormente de haberme mostrado ese menú, él me dice, ingrese la posición, ¿sí? Es lo que tengamos acá. ¿De acuerdo? Lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Cuando oprimimos B, pues enciende el LED del motor B, y se apaga el LED del motor A, y B va a ser igual a 1. ¿Por qué va a ser igual a 1? Listo, ya se los voy a mostrar a continuación. Si lo pueden ver, es idéntico. Va a imprimir lo que tenga en el buffer 1 y va a imprimir lo que tenga en el buffer 2. ¿Sí? Aquí solo cambia la letra B y A. Listo. Entonces B va a ser igual a 0 porque pues ya no necesito que vuelva y entre a estos condicionales. ¿Sí? Si yo le envío otra vez A o si le envío otra vez B, ya no necesito que entre a estos condicionales. Voy a colocar G igual a 1, que es una variable tipo entero que está arriba. ¿Sí? G igual a 1, es como banderas, ¿de acuerdo? Entonces en cualquiera de los dos, A o B, ¿sí? A o B, voy a tener G igual a 1. Listo, va a decir que listo, ya sé que ser voy a trabajar, entonces va a colocar la bandera en 1 y me va a pedir la posición, ¿de acuerdo? ¿Cómo así la posición? Entonces él ya me va a mostrar, ¿sí? Un paso siguiente que va a decir en la LC ingrese la posición. Listo, entonces que tengo que ingresar números. Entonces, si yo coloco un 2 y no he pasado por los pasos anteriores, pues no debe hacer nada. Debe hacer hasta que yo muestre estos dos textos. Por eso le coloco G igual a 1. Es decir, mostré estos dos textos, los imprimí y simplemente ahora sí puedo ingresar cualquier número. Entonces, posteriormente lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a encender, ¿sí? Voy a encender, ¿sí? El puerto A, ¿sí? El primer pin del puerto A, ¿sí? Voy a colocarle un valor al puerto A. Entonces, ese valor va a ser un corrimiento. Si recuerdan el corrimiento, si estoy en el puerto A, va a ser un corrimiento de 0. Si le digo que voy a trabajar con el servomotor A, va a ser un corrimiento de 0. Y si le digo que voy a trabajar con el motor B, ¿sí? Va a ser un corrimiento de 1. ¿Qué quiere decir? Que así yo voy a cambiar de encendido de los motores, ¿de acuerdo? Por eso le digo esto. Si estoy en el motor A, entonces B va a ser igual a 0, entonces no va a ser un corrimiento. ¿Sí? Si le digo que el motor B, ¿sí? B va a ser igual a 1, entonces me va a hacer un corrimiento. ¿Sí? Y voy a tener un delay que es para tener, ¿sí? El ancho de pulso, ¿de acuerdo? ¿Sí? El ancho de pulso. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente como un PWM, ¿sí? Un ciclo útil, ¿sí? Y ciclo alto y ciclo bajo, ¿de acuerdo? Entonces estos delays, ¿sí? Los voy a tener en cuenta. Entonces primero ingreso mi ciclo alto y después mi ciclo bajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de la siguiente fórmula, ¿sí? Esto lo voy a utilizar en microsegundos, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tener un ciclo alto mínimo, ¿de acuerdo? Que me lo dice mi servo. Entonces su servo dice que va a tener, ¿sí? Un pulso mínimo de 1 milisegundos para ir a la posición 0 y un pulso máximo de 2 milisegundos para ir a la posición 180, ¿de acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces lo que me dice, ¿sí? Para obtener la cantidad de milisegundos que yo voy a colocar en el alto y en el bajo, debo hacer la siguiente operación. Entonces, calculadora. Entonces él me dice, entonces abramos un paréntesis, abramos otro. Sí, él me dice, ¿cuántos grados quiere? Hagamos el ejemplo con, quiero 120 grados, listo, usted quiere 120 grados, listo, esos 120 grados multiplíquelos por 1000, ¿sí? Aquí no voy a tener en cuenta pues microsegundos ni grados, entonces listo, multiplíquelo por 1000, cierre paréntesis. Ahora, hágame un favor, divídalo por 180, listo, por 180 lo voy a dividir, listo. Entonces, después de haberlo dividido en 180, ¿sí? Súmele 1000, listo, voy a sumarle 1000. Ah, perdón, era 1000, ¿verdad? Más 100, perdón, más 900.
súmele 1000, entonces me va a dar un valor de ciclo alto. Entonces miremos, cuando yo primo la tecla 5, este valor debe estar en alguno de los, en el delay número 1. Entonces listo, tecla 5, el valor que yo tengo me dice que es 120 grados, ¿sí? Cuando primo la tecla 5, entonces miramos si coincide, listo, me dio 1066, ¿sí? 1666, ese es el valor, ¿de acuerdo? Ahora miremos otro ejemplo, me dice listo, ahora váyase a la posición 6, ¿cuál es la posición 6? 150, entonces hagámoslo rápido, entonces 150 por 1000, ¿sí? Dividido entre 180, ¿sí? Más 1000, listo. Entonces, como pueden ver, tenemos un ciclo, ya tenemos los ciclos altos. Ahora, para calcular los ciclos bajos, pues yo debo tener un tiempo en cuenta, ¿sí? De 20.000 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, yo voy a tener un, ¿sí? Un ciclo bajo, o bueno, el tiempo de esta operación no tiene que ser superior a 20.000 milisegundos, ¿sí? Es decir, entonces yo debo colocarle un ciclo bajo. ¿Cómo tengo eso? Me dice que mi tiempo debe ser mínimo de 20.000 microsegundos, ¿sí? Entonces voy a tener 20.000 y le voy a restar, ¿sí? El valor de mi ciclo alto. Listo, por ejemplo, aquí este es el valor de mi ciclo alto, entonces restémoselo, me va a dar este valor, este va a ser mi valor de ciclo bajo, ¿de acuerdo? Es lo mismo para cada uno de mis valores. Si yo le digo en el menú que me dice ingrese posición, entonces yo debo oprimir cualquiera de estas teclas, 2 3 4 5 6 y 7. Listo, él me va a decir listo, usted oprimió cualquiera de estas, pues yo ya tengo los valores calculados, ¿de acuerdo? Después de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar B1 igual a 0 y G igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces voy a limpiar esas banderas que ya habíamos utilizado, ¿sí? Y posteriormente lo que yo voy a decir, listo, valor 1. Entonces, valor 1, ¿qué quiere decir? Pues voy a volver a mostrar los pasos, voy a volver a ejecutar los pasos. ¿Y cómo hago eso? Haciendo lo mismo. Yo ya me fui a una posición, entonces después de irme a una posición, voy a volverme a mostrar el siguiente paso. Ingrese la letra del servo, ¿sí? Y me va a colocar b igual a 1. ¿Por qué b igual a 1? Pues para yo poder volver a ingresar, ¿sí? Una letra, ¿sí? Del servo, ¿de acuerdo? Es decir, me pide la letra del servo, coloco la letra del servo. Me pide la posición, coloco la tecla de posición. Él se va a la posición que debe irse y vuelve y me pide que escoja otro servo para seguir trabajando. Eso es lo que estoy diciendo. Y aquí en esta línea, ¿sí? Que es la última línea de mi función de interrupción, simplemente lo que voy a hacer es que cuando la tecla sea igual a 0, voy a hacer lo siguiente. Lo que me dice mi servo es lo siguiente: usted tiene un mínimo pulso de 1 milisegundo, ¿sí? Entonces un milisegundo serían 1000 microsegundos, ¿sí? Entonces usted tiene 1 milisegundo para irse a 0. Eso es lo que yo le estoy diciendo acá. Perdón, acá. Entonces listo, usted tiene un mínimo pulso de 1 milisegundo. Entonces, como recuerden que pues nuestro trabajo, ¿sí? O nuestro tiempo de trabajo va a ser 20.000 microsegundos y yo le resto 1000, ¿sí? Es el valor que yo debo colocar. En alto va a ser 1000 y lo que me resta va a ser el ciclo bajo, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo le voy a decir. Simplemente es eso. Entonces me va a llevar el servo A, me lo va a llevar a 0 y posteriormente el servo B. ¿Cómo sé que es el servo B? Por el corrimiento, porque yo hago un corrimiento, ¿sí? Para cambiar, para ir cambiando estos puertos, ¿sí? Estoy en A, hago esto. Cuando yo le digo que voy a trabajar con el servo B, él hace un corrimiento de bits y no me enciende este, sino que me enciende este, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo, para controlar el encendido de los servos, ¿de acuerdo? Y simplemente después de haber colocado todos en 0, me va a limpiar la LCD y me va a volver a colocar el mismo dato que estábamos acá, ¿se acuerdan? En print data,
y print dati, test 1 y test 2 son los que tenemos acá. Me va a poder pedir otra vez que ingrese el número 1 para iniciar. Esto es lo que estamos haciendo, listo, y me va a limpiar todas mis banderas, de acuerdo, para yo poder iniciar sin ninguna dificultad. Entonces eso sería todo por el momento. Entonces recuerden que tenemos que utilizar un virtual serial port para crear puertos virtuales. Aquí ya están 1 y 2. Entonces miremoslo. El de mi computadora, el de mi celular va a ser el de mi celular, simplemente va a ser el 1, ¿sí? Lo mismo, puerto 1, velocidad de baudios 9600, vamos a trabajar 8 datos de transmisión y ningún bit de paridad, ¿de acuerdo? Y este debe ser el 2, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar los monitores seriales también, tienen la misma velocidad y los mismos datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle inicio, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces simplemente, como vemos esto de buena manera para que no nos moleste, entonces simplemente vamos a compilar nuestro código. Entonces compilemos. Bueno, voy a empezar a compilar nuestro código. Uy, me está dando un error. Iniciar la grabación. Entonces, vamos a compilar nuestro código. Como pueden ver, es el mismo RC1, ¿sí? Tuve un pequeño error, a veces, no sé, MATLAB molesta. A veces toca copiar el código en otra hoja y compilarlo de nuevo. A veces muestra un error, no sé por qué. Pero bueno, entonces es el mismo código, vamos a compilar. Y vamos a subir, listo. Entonces vamos a cargarlo, nuestro Proteus. Vean la fecha. Concuerdan. Aceptar. Y listo, vamos a darle. Entonces como pueden ver, inicia imprimiendo. Bienvenidos a mi proyecto de Micros 2020. Y me dice, listo, para iniciar, ingrese el número 1. Listo, voy a ingresar, digamos, no es el 2, no es el 3, no es ninguno. ¿Sí? Me va a pedir que ingrese el número 1. Listo, ya ingresé el número 1. Ingrese la letra del servomotor que quiere trabajar, ¿sí? Entonces le voy a decir, listo, voy a trabajar el B. Entonces se va a encender el B, ¿sí? Como pueden ver, se encendió el B. Y me va a decir, el servo B inició, ingrese posición. Entonces miremos nuestra tabla. Digamos, vayámonos a la posición 4. Debe ser 90 grados. Ahí están los 90 grados, ¿sí? Como pueden ver, ahí están los 90 grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no le puedo dar más posiciones hasta que vuelva a ingrese qué servo quiero trabajar. Digamos, voy a trabajar ahora el A. Listo, ingrese una posición. ¿Qué posición quieren? Vamos, no, váyase a la 7, 180. Listo, ahí se fue. Ahora me va a decir, listo, ingrese otra vez qué servo quiere trabajar. No quiero seguir con el A. Listo, perfecto. Ingrese qué posición. No, váyase a la posición 2. ¿Cuál es la posición 2? Simplemente la posición 2 es 30 grados. Listo. Ahora váyase a la posición. Vamos a trabajar el servo B otra vez. Llevémoslo a la posición 7, 180. ¿Sí? Miremos las posiciones aquí. Perdón. Aquí. Entonces van de 30 a 30. Listo. Por ejemplo, 2. Digo, ingrese el servo, perdón. B. Listo. Va de 30 en 30. Entonces 30. Me dice otra vez
entonces sería 3, sería 60, ¿sí? Como pueden ver, sigamos trabajando el B, ¿sí? Van de 30 y 30, entonces vamos a ir al servo A, ¿sí? Noten que cambia el LED, ¿sí? Si yo le doy una posición, los dos servos no cambian, ¿sí? La posición 5, 120, listo, lo mismo. Ahora la posición 7, listo, perfecto. Ahí está manipulando, de acuerdo, las posiciones y está, ¿sí? Encendiendo el servo que yo quiero trabajar, ¿sí? Servo A, 4, listo. Servo B, 3, ¿sí? Los dos servos no trabajan el tiempo, solo va a trabajar el tiempo cuando yo le diga, listo. Mi menú me dice que 0 va a salir y se va a ir a home. Entonces, listo, miremos, 0, perfecto. Los dos servos se fueron a 0, se apagaron y me dice que inicie otra vez. Listo, vamos a darle 1 otra vez. Listo, ingrese qué servo quiere trabajar. Voy a trabajar el A. Listo, ingrese la posición. Voy a trabajar la última posición, 180. Listo, perfecto. Entonces se pueden guiar de acuerdo a esto, a esa tabla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar, quiero trabajar el puerto B, mandemos a la posición de 60 grados, que es la 3, y posteriormente cambiemos de otra vez, se vaya a posición 3 también. Listo, entonces volvámonos a 0 y así sucesivamente es lo que va a hacer nuestro servo, de acuerdo a las posiciones, de acuerdo al servo que queramos trabajar, si vamos a tener un inicio y también un apagado o un reto al home. De acuerdo, eso sería todo, muchas gracias.